Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Iván Torre Villalbazo, soy investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Dentro del tema salud y enfermedad, la obesidad como causalidad, vamos a ver la fisiología y la regulación metabólica. Para poder entender este tema, vamos a ver qué pasa en el postprandio y en el ayuno en los diferentes órganos. ¿Por qué? Los libros de bioquímica hablan de glucólisis, gluconeogénesis, beta-oxidación, pero es importante que nos quede claro que cada órgano hace algo diferente. La glucólisis, la beta-oxidación, la lipogénesis no ocurre ni al mismo tiempo ni en todos los órganos. Entonces, en el paso de postprandio a ayuno, de ayuno a postprandio, hay muchos cambios metabólicos y específicos en cada órgano. Y si nosotros entendemos bien qué ocurre metabólicamente en cada órgano, podemos tener un panorama muy completo de la fisiología y bioquímica del metabolismo energético. Entonces, los órganos más importantes en el metabolismo energético periférico es el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Y vamos a hablar únicamente de los hidratos de carbono y los lípidos, ya que el metabolismo de proteínas es diferente. Entonces, cuando nosotros consumimos alimento, los hidratos de carbono, vamos a hablar de la glucosa como el hidrato de carbono genérico, se utilizan principalmente en el músculo esquelético como fuente de energía. Aquí viene algo muy importante. Nosotros consumimos proteínas, lípidos e hidratos de carbono juntos. Sin embargo, el músculo selecciona utilizar hidratos de carbono en el postprandio. Vamos a ver por qué en las siguientes diapositivas. Pero el punto importante aquí es, aunque uno consume lípidos y proteínas, el músculo va a utilizar únicamente los hidratos de carbono como fuente de energía. Entonces, estamos viendo aquí que el músculo oxida la glucosa para generar ATP y el exceso de glucosa que entra al músculo se almacena como glucógeno para su uso posterior. El resto de la glucosa, el hígado la utiliza para almacenarse como glucógeno. El hígado tiene una mayor capacidad de almacenar glucógeno y proveer de energía al resto del organismo, en particular a los eritrocitos y al sistema nervioso central, que dependen casi exclusivamente de glucosa como fuente energética. El resto de la glucosa de la dieta, el hígado la almacena en forma de triglicéridos. Eso quiere decir que hace glucólisis y de ahí lipogénesis. La glucosa la convierte el hígado en ácidos grasos, luego en triglicéridos. Y finalmente, una muy pequeña cantidad de glucosa es captada por el tejido adiposo. Diríamos que es irrelevante, pero esa pequeña cantidad de glucosa que entra al tejido adiposo es fundamental. La glucosa dentro del tejido adiposo no hace principalmente glucólisis ni lipogénesis, sino una pequeña ruta que se llama gliceroneogénesis. Vamos a hablar un poco de eso después, pero quedémonos con esta idea. La glucosa, el tejido adiposo la convierte en glicerol. ¿Para qué? Porque el modo como el tejido adiposo almacena energía es convirtiendo almacenando los ácidos grasos como triglicéridos. Un triglicérido es una molécula formada por 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿De dónde viene el glicerol? De la glucosa. Entonces, la pequeña cantidad de glucosa que entra al tejido adiposo es fundamental para poder almacenar los ácidos grasos en forma de triglicéridos. De este modo, los lípidos que viajan en la dieta, de la dieta pasan al intestino y de ahí a la circulación a través de los kilomicrones. La mayoría son captados por el tejido adiposo y almacenados en forma de triglicéridos. Los remanentes de kilomicrones los captura el hígado y los almacena como triglicéridos. Eso es en el postprandio, cuando hay exceso de energía. Ahora, ¿qué ocurre en el ayuno? En el ayuno, el órgano más importante es el tejido adiposo, ya que es el momento donde rompe los triglicéridos, libera ácidos grasos a la circulación. Este proceso se llama lipólisis, que es romper un triglicérido, hidrolizarlo, liberando los 3 ácidos grasos y el glicerol a la circulación para alimentar al resto de los órganos metabólicos. Entonces, en el ayuno
a corto plazo, en las primeras horas de ayuno, el músculo utiliza su reserva de glucógeno. El hígado también usa su reserva de glucógeno y empieza a utilizar los ácidos grasos que almacenó. Sin embargo, cuando el ayuno es prolongado o, por ejemplo, cuando hacemos actividad física, la reserva de glucógeno se acaba bastante rápido y por lo tanto los órganos necesitan otro sustrato energético. Y es cuando el tejido adiposo empieza a proveer de ácidos grasos al músculo y al hígado. Entonces vean qué interesante, los ácidos grasos en el ayuno los utiliza el músculo como fuente de energía. Aquí viene una pregunta, ¿qué prefiere el músculo utilizar como fuente de energía? ¿Hidratos de carbono o lípidos? Ninguno de los dos. El músculo le da igual utilizar hidratos de carbono o utilizar lípidos como fuente de energía. Lo mismo ocurre con el riñón y lo mismo ocurre con el corazón. Ocupan ambos sustratos, glucosa o lípidos, de manera indistinta, pero existe hay una palabra que es importante que conozcamos que se llama flexibilidad metabólica, que es la capacidad del músculo para cambiar de sustrato energético según la disponibilidad. Quiere decir que cuando acabo de comer y hay disponibilidad de hidratos de carbono, el músculo usa hidratos de carbono. Pero en ayuno, cuando hay pocos hidratos de carbono circulante, pero hay suficientes ácidos grasos, el músculo cambia totalmente el uso a lípidos. Este cambio de uso de hidratos a lípidos se llama flexibilidad metabólica. Entonces, el hígado, ¿qué es lo que hace? Libera glucosa para eritrocitos en el sistema nervioso central y para mantener la síntesis de glucosa echa mano de los aminoácidos liberados por el músculo. Esto estoy hablando de un ejercicio muy prolongado o un ayuno también muy prolongado. Estos aminoácidos sirven como sustrato para hacer gluconeogénesis. Quiere decir que el hígado hace glucosa para liberarla al resto de los órganos. Hacer glucosa es un proceso caro, ocupa mucho ATP, la síntesis de glucosa, de donde el hígado va a utilizar o obtener todo ese ATP para poder hacer glucosa a partir de aminoácidos de los ácidos grasos. Entonces podemos ver que el tejido adiposo en el ayuno o en el ejercicio provee de ácidos grasos para utilizarse como fuente de energía en el músculo y en el hígado. Ahora, ¿quién controla el metabolismo energético? ¿Quién controla ese cambio postprandio ayuno? Ya vieron todos los cambios energéticos que ocurren en los órganos. Por un lado son las hormonas. Vamos a hablar de las hormonas del páncreas, las hormonas del intestino y las hormonas del tejido adiposo. Aquí en este bloc de notas es como si las hormonas estuvieran apuntando los pendientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen las hormonas? Número 1, informar al hipotálamo de la cantidad y tipo de alimento que consumimos. Número 2, determinar el destino final de los metabolitos. A dónde se van los lípidos, a dónde se van los hidratos de carbono y a dónde se van las proteínas. Y finalmente, las hormonas regulan la actividad de las rutas metabólicas para que cada órgano haga lo que sea necesario según el momento fisiológico. En esta imagen, que es muy bonita imagen, lamentablemente no se ve muy bien porque es la única que encontré, pero podemos ver cómo al iniciar el ayuno y conforme pasan las horas de ayuno, vean cómo cambia el uso de sustratos. Podemos ver que la utilización de glucógeno es muy grande. De ese modo, el glucógeno hepático disminuye conforme pasan las horas. Llega un momento en que el glucógeno hepático se agota y vemos que hay una disminución en la glucosa sanguínea. Los órganos ya no pueden utilizar la glucosa como fuente de energía y es entonces cuando los ácidos grasos empiezan a salir del tejido adiposo para ser utilizados como fuente de energía. Y estamos viendo entonces que quien controla esto principalmente es la insulina y el glucagón. Cuando empieza el ayuno disminuye la insulina y aumenta el glucagón. Entonces en esta imagen vemos un resumen de la función de ambas hormonas. La insulina en anaranjado estimula en el hígado el almacenaje de glucosa en forma de glucógeno y por lo tanto disminuye la glucosa circulante. Mientras que el glucagón en verde estimula lo contrario, que es romper el glucógeno, liberando glucosa y liberando la glucosa a la circulación. Podemos decir entonces que la insulina es una hormona anabólica, porque lo que estimula es guardar. Mientras que el glucagón es una hormona catabólica porque lo que estimula es romper y liberar energía a partir de
todos los sustratos energéticos disponibles. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en el metabolismo? Dos cosas muy importantes. Número uno, vemos aquí que la insulina no solo disminuye la glucosa circulante al permitir que el músculo capture glucosa, sino también la insulina, como vimos en la imagen anterior, si se acuerdan, estimula que el hígado convierta la glucosa en lípidos. Entonces, eso hace que este concepto sea muy importante, el índice glicémico de los alimentos. El índice glicémico de los alimentos nos dice que en este ejemplo estamos viendo 3 alimentos que si hiciéramos un conteo de calorías, probablemente los 3 tienen la misma cantidad de hidratos de carbono totales, la misma cantidad de calorías de hidratos de carbono, pero unos son hidratos simples, otros son hidratos complejos. La diferencia es que en el intestino, nuestras enzimas, nuestras alfa hidroxilasas van rompiendo las cadenas de hidratos de carbono complejos, liberando glucosa a la circulación lentamente. Si uno consume hidratos de carbono simples, monosacáridos o disacáridos, como una bebida azucarada o pan blanco, los hidratos de carbono entran tan rápido a la circulación que estimulan la producción de insulina por el páncreas. Mientras que si uno consume un alimento con mucha fibra, donde la glucosa va unida a proteína o grasa, estamos disminuyendo la velocidad con que entra la glucosa a la circulación. Eso hace que se libere menos insulina. Y vean qué interesante, aunque los 3 alimentos que están en esta imagen tienen probablemente la misma cantidad de hidratos de carbono y la misma cantidad de calorías, metabólicamente hacen cosas muy diferentes. Si un alimento con índice glicémico alto estimula la liberación de insulina, veamos en esta imagen que los hidratos de carbono y proteína de la dieta, la insulina estimula que el hígado los convierta en triglicéridos. Esos triglicéridos viajan al tejido adiposo generando aumento en peso. Si yo consumo la misma cantidad de energía, pero en forma de hidratos de carbono complejos o hidratos de carbono acompañados con grasa y proteína, al liberarse en menor velocidad, se libera menos insulina, permitiendo que estos hidratos de carbono sean distribuidos y utilizados como fuente de energía en otros órganos, disminuyendo su almacenaje en forma de triglicéridos. Entonces, así es, el índice glicémico tiene un impacto importante en nuestro metabolismo al controlar la liberación de hormonas metabólicas como la insulina. ¿Qué hace la insulina? En el músculo esquelético activa una vía de señalización que principalmente estimula el transporte del GLUT4 a la membrana. El GLUT4 es el transportador de glucosa del músculo y del tejido adiposo. Quiere decir que la membrana del músculo es impermeable a la glucosa, no puede entrar. Solo cuando consumo yo hidratos de carbono, se libera insulina, este transportador puede viajar a la membrana en el músculo y permitir el ingreso de glucosa. De este modo, el organismo puede decirle al músculo, en este momento puedes usar glucosa, pero en este momento no. El hígado, esto es muy importante, el hígado, el riñón, el sistema nervioso central no tienen GLUT4, tienen GLUT1 o 2 o 3. Eso quiere decir que solo el músculo y el tejido adiposo requieren insulina para captar glucosa. El hígado, el riñón y todos los demás órganos no requieren insulina para que la glucosa entre a las células, porque los transportadores GLUT1, 2 y 3, 5 y en adelante siempre están en la membrana. Quiere decir que podríamos decir el efecto glucometabólico de la insulina se resume únicamente a músculo esquelético y tejido adiposo. Entonces, vimos ya las 2 hormonas más importantes del páncreas, insulina y glucagón. Ahora vamos a ver brevemente a las hormonas del intestino. Si recuerdan, esto se vio en el primer módulo, pero vamos a mencionarlo nuevamente. El intestino libera 2 tipos de hormonas. La grelina, que es una hormona orexigénica, que significa que estimula el consumo de alimento. Mientras que el intestino libera GIP, péptido Y y GLP-1, los cuales son anorexigénicos, quiere decir que en el sistema nervioso central inhiben el consumo de alimento, o lo que es lo mismo, estimulan la saciedad. En el páncreas estimulan la producción de insulina y en el músculo estimulan de manera directa
la captura de glucosa mediada por GLUT4. Finalmente, el tejido adiposo, como podemos ver en esta imagen, también libera una gran cantidad de hormonas. De hecho, algo que hoy en día es común escuchar en congresos que hablan de obesidad o cuando leen artículos de tejido adiposo, que normalmente se inicia con esta frase: el tejido adiposo, antes considerado un almacén de energía pasivo, hoy en día se sabe que es un órgano endocrino que libera numerosas hormonas. Es verdad, aquí vemos que en los últimos años se ha descubierto que el tejido adiposo libera muchas hormonas y ácidos grasos libres, o sea, libera un metabolito que, ¿qué creen? No solo el ácido graso libre es un sustrato energético, sino que también funciona como hormona porque modula muchos efectos en el organismo. Entonces aquí en resumen podemos ver que el tejido adiposo libera andrógenos y estrógenos que modulan el eje hipófisis, hipotálamo, gónadas, el angiotensinógeno que modula la presión arterial, adiponectina, que vamos a ver de manera muy particular qué hace, y la leptina. Vemos también que liberan TNF-alfa y resistina, que se les llama hiperglicemiantes o que estimulan la inflamación sistémica. Ácidos grasos libres, que favorecen la dislipidemia, y lo vamos a ver un poco adelante, e interleucinas, diferentes interleucinas que tienen que ver con la modulación del sistema inmunológico. Entonces vamos a hablar únicamente de la leptina y la adiponectina. ¿Por qué? Porque todas las demás hormonas sí las libera el tejido adiposo, pero no son exclusivas del tejido adiposo. Los macrófagos y otras células también liberan TNF-alfa e interleucinas. Por lo tanto, el efecto real del tejido adiposo en la liberación de todas estas hormonas al día de hoy sigue siendo no muy claro, habiendo artículos que dicen que es el tejido adiposo el que genera la inflamación crónica de bajo grado que hay en una persona obesa, y hay grupos de investigación que dicen que no son los adipocitos sino los macrófagos y otras células. Por lo tanto, para no entrar en ese tema de discusión, vamos a hablar exclusivamente de la leptina y adiponectina. La leptina es una hormona que estimula el balance energético. Cuando disminuye el tejido adiposo, por ejemplo, en un ayuno prolongado, cuando uno hace actividad física, disminuye la producción de leptina, indicándole al sistema nervioso central que mi reserva de energía disminuyó, estimulando el consumo de alimento. Hasta el punto en que nuevamente el tejido adiposo llega a la cantidad que el organismo está acostumbrado a tener, y entonces en ese momento vuelve a haber un balance energético. Sin embargo, cuando uno consume más energía de la que gasta de manera aguda, o sea, en cuestión de días o semanas, aumenta el tejido adiposo, aumenta la liberación de leptina, estimula la inhibición del apetito para que nuevamente tenga uno un control. Sin embargo, la obesidad, que es un problema crónico, el aumento en la cantidad de tejido adiposo a lo largo de semanas, meses y años aumenta la cantidad de leptina, generando resistencia a la leptina, como vimos en el primer módulo, haciendo un desequilibrio muy grave en el balance energético. Entonces, la leptina es una hormona muy importante liberada por el tejido adiposo. Sin embargo, en la obesidad ya no nos es útil, ya no es una ayuda. Pero tenemos otra hormona, que es la adiponectina. El tejido adiposo libera adiponectina, que tiene efectos fabulosos en los órganos periféricos. En el hígado estimula la utilización de ácidos grasos, por lo tanto reduce la acumulación de grasa y reduce la liberación de glucosa. En la diabetes tipo 2, la principal causa de hiperglicemia es que el hígado no puede dejar de liberar glucosa. El problema con la diabetes tipo 2 es que la gluconeogénesis en el hígado no tiene control, no tiene freno, y por lo tanto se mantiene la glucosa elevada porque el hígado no es capaz de frenar la producción de glucosa. Pero ¿qué creen? La adiponectina tiene esa función, disminuir la liberación de glucosa hepática, evitando la hiperglicemia. Y por lo tanto, la disminución en la glucosa hepática y la acumulación de grasa hepática, pues disminuye la inflamación en el hígado. La inflamación en el hígado o la acumulación de grasa, ambos van a generar esta enfermedad que vamos a ver posteriormente, que se llama esteatosis hepática,
la cual progresa a cirrosis y progresa a fibrosis, todo dentro del espectro llamado enfermedad hepática no alcohólica. Luego, la adiponectina en el músculo estimula la captura de glucosa. Otra vez estamos viendo una hormona que, aparte de la insulina, estimula la captura de glucosa, reduce la acumulación de grasa y estimula el gasto energético. Por lo tanto, también en el músculo hace cosas geniales. Y finalmente, en el corazón disminuyó la inflamación, la adhesión endotelial, la formación de células espumosas, por lo tanto evitando enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las malas noticias es que, así como en la obesidad la leptina deja de tener su efecto benéfico, en la obesidad la adiponectina también deja de tener su efecto benéfico, porque un tejido adiposo que aumenta de tamaño reduce la liberación de adiponectina, reduciendo entonces todos sus efectos benéficos y protectores. Al final vamos a ver qué podemos hacer al respecto con esto. Este tema que viene es muy pero muy importante, porque debemos tener en cuenta que las hormonas controlan el metabolismo de manera gruesa. La insulina, el glucagón, la adiponectina, la leptina, el GIP y GLP-1, ¿no?, tienen un efecto en los órganos metabólicos. Sin embargo, algo que desde hace mucho se conoce, que es el ciclo de la glucosa ácidos grasos, o mejor conocido hoy en día como flexibilidad metabólica, es, y pongan mucha atención, es la capacidad de los nutrimentos de determinar su uso en el músculo independiente de una señalización hormonal. La flexibilidad metabólica, aquí se explica muy bien, es que cuando hay glucosa circulante, cuando yo acabo de comer, rápidamente el tejido adiposo la utiliza para almacenar triglicéridos. De este modo, en el postprandio, los triglicéridos se guardan en el tejido adiposo y la glucosa puede ser utilizada por el músculo como fuente de energía. En el ayuno, al no haber mucha glucosa circulante, los triglicéridos se rompen a ácidos grasos, viajan por la circulación y llegan al músculo esquelético para ser utilizados como fuente de energía. Así que, y para terminar, los ácidos grasos inhiben el uso de glucosa como fuente de energía. Quiere decir que cuando hay ácidos grasos circulantes y entran al músculo, aunque hubiera glucosa que entrara al músculo también, el músculo va a preferir a los ácidos grasos respecto a la glucosa. Esto es la flexibilidad metabólica, la capacidad del músculo de cambiar de uso de sustrato según la disponibilidad. Si hay disponibilidad de glucosa, la usa, y si hay disponibilidad de ácidos grasos, los usa. Y uno inhibe el uso de otro. ¿Quién controla esto? El tejido adiposo. Entonces, la función más importante del tejido adiposo metabólicamente hablando, aquí tal vez voy a decir algo que muchas personas y muchos grandes científicos e investigadores me van a decir, ¿qué te pasa? Pero aquí está. Más que su función endocrina, más que su función como liberador de hormonas, la función más básica del tejido adiposo, que es almacenar grasa, al día de hoy sigue siendo la más importante. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, si lleva a cabo su función, que es guardar grasa, permite que el músculo pueda tener flexibilidad metabólica. Por lo tanto, les voy a adelantar un poco, la obesidad, cuando produce síndrome metabólico, es en el momento en que el tejido adiposo deja de llevar esta función tan importante, que es almacenar triglicéridos. Y vamos a irlo viendo a lo largo del resto de esta clase.